A veces podés hacer todo bien, todo lo que está a tu alcance, pero que así y todo las cosas no se den como vos querías. Y creo que este partido de Gimnasia es el típico caso de que, si analizamos lo que pasó en cuanto a lo positivo para el Lobo, es un partido súper ilusionante. Un montón de tiempo jugando un fútbol realmente de alto nivel, pero de un momento para otro, con virtudes del rival y con algunas deficiencias, pero muy mínimas comparado con todo lo bueno que venías haciendo, no solamente te lo empatan, sino que encima te lo dan vuelta. Y cerrás esta temporada, bueno, de manera negativa, cuando en realidad tendrías que haberla cerrado con la hinchada entera aplaudiéndote. Banfield es un equipo oportunista. Entendió el momento en el que tenía que jugar de una manera y cuando olió sangre no paró de atacar. Pero no era justificada esa victoria con lo que venía pasando. Pero finalmente es lo que siempre se dice, es el fútbol. Eso es lo hermoso de este deporte. Es increíble cómo un equipo puede ser tan bueno y así todo terminar perdiendo. Y no estoy exagerando, fue un gran partido de Gimnasia. Pero Anfield no es un equipo inofensivo y usó sus armas de buena manera para terminar ganando. Sin más preámbulos, analizamos Gimnasia 1, Banfield 2, el cierre de la Copa de la Liga para estos dos equipos. El primer tiempo fue el verano para Gimnasia. Esa luz constante donde todo te sale bien, donde sos dinámico, donde tenés un juego hasta estético, pero al mismo tiempo agresivo, profundo, dañino a la defensa rival. Un juego realmente muy, pero muy bueno, y encima acompañado del resultado, ya que consiguió a través de la pelota parada el 1-0. A partir de ahora voy a hacer una cadena de elogios constante a muchos aspectos positivos de Gimnasia, pero antes, algo negativo. No mataron el partido. Su generación de fútbol era buenísima, había mucho volumen de juego desde el aspecto de muchos tocando la pelota, con buena precisión, con buena dirección, con buena intención, con buenas ideas, pero no metieron otro gol. Y tampoco es que estaban tan cerca de meter otro gol. Pero era tan claro el dominio, y era tan poco lo que hacía Banfield, que la sensación era de que la superioridad era de más de 2 goles quizás. Pero de todas formas, no estaba desplayada en las jugadas de gol, esa diferencia de más de 2 goles. Era una diferencia más sustancial, una diferencia que se notaba cuando se jugaba. Como si estuviera ya ganando el partido y estuviera jugando con soltura total. Pero no lo mató. Siempre Banfield estuvo a un gol de empatar. Y esto va a ser muy importante para el partido, más que nada para el segundo tiempo, porque obvio que ahí llega el empate, pero también para todo el transcurso, porque esa era la sensación que yo tenía en la cabeza todo el tiempo. Y se lo empatan, pero Gimnasia se estaba preocupando por eso. Y pese a de que no estaba teniendo quizás cierta efectividad o resolutividad en esos últimos metros para liquidar el partido, hacía todo bien. El dinamismo que le dieron al juego Castro y De Blasis, los pases en profundidad que tiró De Blasis, impresionantes, tanto en momentos donde el rival estaba replegado para soltar, por ejemplo, por izquierda a Milo o a Domínguez, como cuando el equipo recuperaba una pelota tras una pelota parada de Banfield, una recuperación un poco atrás, y con un pase en profundidad gigantescamente largo, asistía, por ejemplo, a Pintado o a Sarabia. Y fíjense lo que estoy diciendo. Pintado, carrilero, una contra. Sarabia, el 5 en una contra. La movilidad era lo que hacía que Gimnasia sea tan dinámico y tan peligroso. Todo el tiempo los jugadores estaban moviendo. Domínguez, extremo puro, nunca fue extremo durante el partido. Hubo situaciones en las que estuvo por banda, pero el que jugaba más por ese lado era Pintado. Perdón, Milo por izquierda. Pero de todas formas, Domínguez se retrasaba, participaba del juego, hacía paredes, conducciones hacia el medio. Muy pero muy participativo, combinándose la cantidad de pelotas que jugadores de Gimnasia recibían de espaldas y tocaban de primera, agilizando el juego y arrastrando marca, muchísimas. Y obviamente, por izquierda triangulaciones entre De Blasis, el que ya dijimos Milo, y Domínguez. Entre los tres se combinaban y siempre terminaba Milo despegado como una flecha y un excelente pase en profundidad, por lo general de Blasis. Y Castro, una maestría de pases en profundidad también, de cambios de frente, jugando de memoria, con una precisión magnífica, con unos controles de pelota realmente muy orientados hacia que el juego sea dinámico. Gimnasia dominaba, Gimnasia no sufría, porque encima, el aspecto que para mí hace que ese juego sea casi perfecto, era de que no paraba de presionarlo al rival. Banfield intentaba salir y tenía un montón de jugadores persiguiendo la pelota,
Perdía la pelota Gimnasia y tenía 4 o 3 jugadores alrededor del que lo tenía y la recuperaban. Eran como termitas yendo hacia la pelota como si estuvieran desesperados y lo agarraban y los molestaban o le hacían falta, pero no salía Banfield. Gimnasia tuvo un juego muy bien planeado, muy dinámico, pero que quizás el único asterisco era el más importante a nivel resultadístico, que es que no marcaron otro gol y quizás no tuvieron tantos tiros claros. Pero eso no importa, porque ya lo hemos hablado un montón de veces. No importa tirar al arco. Porque hay veces de que sin tirar al arco sos más peligroso. Y cómo desbordaba Gimnasia con esa triangulación de la que estamos hablando, el dinamismo que tenía, la velocidad con la que tocaban la pelota, los toques de primera, la movilidad entre los diferentes jugadores, eso es más peligroso que cualquier tiro de fuera del área que no le importa a nadie cuando al final la taja del arquero agarrándola así, embolsándola de abajo cuando la pelota llega rodando, o esos que se van a la tribuna. Muy valioso lo de Gimnasia. Banfield, desesperado. En la salida no sabía qué hacer, Callero intentaba salir, no encontraba a nadie, el rival lo presionaba. Cuanto más dudas tenía el de Banfield en salir jugando y más tardaba en reventarla, más se la acercaban. Y por tanto, la tenía que reventar. Porque si no intentaba hacer un pase demasiado arriesgado y se la robaba. Ahí hubo recuperaciones, pero nunca una recuperación que termine en gol. No lo pudieron liquidar, pero la sensación, resisto en decir, que no parecía que Banfield pudiera reaccionar, al menos en el primer tiempo, sin cambios. El recurso de Banfield la tenía Maciel, que es un muy buen jugador para pasar el largo como central, y pase largo hacia uno de los laterales o extremos, buscando a Álvarez, buscando a Rodríguez, quizás lo mismo pero desde los laterales, Bonifacio buscando a Álvarez, Insúa buscando a Rodríguez, y así claro, es muy fácil porque de esa manera llegaban hasta el fondo y podían tener chances claras de gol. Parece algo como súper sencillo, pero es que esquivás la presión, aprovechás de que el espacio está por ahí y que encima el rival tiene laterales volantes, entonces muchas veces el que tiene que ir a cerrar es el central y llega un poco tarde, y así conseguía desbordes, centros, pero cuando había un centro estaba Cabral, que en general estuvo jugando casi como lateral derecho, pero Morales y Felipe Sánchez despejando todo. También le salía eso. Los centrales presionaban, anticipaban. En momentos que estaba 3/4 de cancha, el central persiguiendo a un jugador con la pelota. Y Bus a veces la recuperaba. Otra vez pasó, que fue una sola vez en todo el primer tiempo, que bueno, Cabral fue a buscarla, quedó mal parado Gimnasia porque salieron de esa presión y casi empata Banfield. Con una jugada en la que Sepúlveda define mal porque quizás, no sé, no entiende muy bien cuándo pegarle, hace un enganche y finalmente ataja el arquero. Pero fue muy clara esa jugada. Y fue porque justamente Gimnasia estaba arriesgando a salir con sus centrales. Pero fíjense qué recursos. Dinamismo. Eso siempre es algo que es muy genérico, pero es importante. Es la velocidad al pasar la pelota. Paredes, triangulaciones, acumulación y superioridad numérica por banda. Presión en la salida, anticipe defensores. Un equipo intenso, dinámico, divertido, que atacaba, que generaba. Solamente esa jugada, justamente por la virtud de presionar, finalmente eso terminó siendo una especie de debilidad. Y después una pelota parada. Nada más. Banfield, pelotazo a la banda al centro. Y el centro casi siempre malo. Pero bueno, Álvarez es rápido, es un jugador interesante. El tema es que tenía 2 9 arriba, que eso para mí fue el principal error. Al menos no desde el planteo, porque imagino que Falcioni no se esperaba que sea tan intenso Gimnasia, sino desde lo que pasó. 2 9 así estaban siempre de la mitad de cancha para allá. Entonces, cuando Gimnasia la tenía, los 9 no molestaban mucho. O molestaban en la salida inicial, pero después ya cuando la tenía de Blasis, o Sarabia, o ni hablar Castro, no había nadie. Solamente estaban los siguientes jugadores. Pero ya tenías 2 jugadores menos que no ayudaban a marcar. Entonces, obvio, un equipo que encima juega con muchos jugadores, con buen pie, y que participan los laterales, la superioridad numérica era clara. Algo que recalcaba muy bien Miembro, que verá a quien estoy elogiando. Decía, bueno, siempre hay un jugador libre de Gimnasia. Y es verdad, siempre había un jugador libre de Gimnasia. ¿Por qué? Porque tenía más jugadores de lo que tenía Banfield. No ayudaba a los 9, y los 9 eran lentos, entonces tampoco tenían tanta dote de marca. Y cuando intentaba presionar Banfield, presionaba desordenadamente, entonces no servía. La idea es presionar de a muchos para que surja este efecto, si no, corre uno solo y lo van haciendo loco y no sirve para nada. Hasta ahí es el primer tiempo. Gimnasia dominante, Gimnasia súper bien. Claro, llegó el segundo. Cuando arrancó el segundo tiempo y Falcioni había hecho solo una modificación, yo pensé que era un error, porque daba la sensación de que no iba a cambiar nada en el partido y que era demasiado lento ese movimiento. Necesitabas más cambios, inclusive no solamente por los nombres, por el talento,
sino para el perfil. Cambiar el rol de un jugador, poner más gente en una zona y sacar de otra que no estaba funcionando. Pero no, Falcioni, viéndolo en retrospectiva, lo veo como que sabía que el partido todavía le quedaba mucho y que había tiempo para hacer los cambios que quizás yo estaba pensando hacer en el entretiempo. Así todo, mantengo mi postura que hubiera sido mejor si lo hacía los tres al principio. Pero estamos especulando, porque finalmente lo que hizo le dio resultado. Núñez por Zoraire. Interesante. Núñez se ubicó como 5 cuando Zoraire estaba mucho más adelantado en la cancha y no estaba haciendo nada, estaba luchando, estaba impreciso, no hacía buenos pases. Núñez, más atrás, fue el que empezó a salir jugando para el equipo en vez de Calleros. ¿Y se acuerdan que Calleros se le complicaba la presión del rival? Bueno, a Núñez no se le complicaba tanto. Por un lado porque el rival empezaba a presionar menos, pero por otro porque se lo veía con más confianza para con la pelota de los pies, con alguna gambeta, con algún pase abierto, sacarse de encima con soltura esas situaciones que antes eran incómodas. Primer punto a favor para Falcioni. Mejoró la salida. El equipo tenía más limpieza y al menos no era incómodo salir jugando. Pero Gimnasia al principio todavía mantenía esa esencia del primer tiempo de presionar. Pero duró muy poco. Después ya empezó a replegarse más. Y evidentemente, no podés aguantar tanto tiempo con tanta energía, pero por otro lado, hay que administrar las energías. Y en el primer tiempo lo hicieron muy poco, solamente un tramito a los 30 y pico de minutos. Y en el segundo tiempo ya arrancaron y al toque se cansaron. Entonces Banfield tenía más espacio, tenía más tiempo. Dos cosas fundamentales para el fútbol. Pero no cambiaba mucho el recurso. Seguía siendo la agarra el central, pelotazo para la banda. Y si bien salía mejor, no se notaba la diferencia. Gimnasia seguía siendo superior. Ahora, 66 minutos. Y aquí están los cambios interesantes. Rivera entra por Sepúlveda. Sale un 9, que no servía para nada, porque estaba bastante estancado en una defensa que estaba jugando un partidazo hasta ese momento. Cabral, intratable. Morales, un mariscal sacando todo. Sánchez, también en la defensa. No servía tener un 9. Estaba siempre en inferioridad numérica y encima no participaba del juego. Metés a Rivera, un tipo rápido que se puede volcar por banda y que se puede mover por todos lados. Punto a favor. Y encima metés a González por Calleros. Calleros, un jugador aburrido, digámosle por el hecho de que no es muy creativo. Y González un 10. Otro que se puede mover por todos lados y que puede hacer apariciones sorpresivas. De repente Banfield, que partía como un equipo sólido, bastante, digámosle, conservador, se volvió un equipo mucho más dinámico. Así todo, se iba haciendo lo mismo. No tenía un juego muy interesante como lo tenía Gimnasia en el primer tiempo, pero tenía más nombres peligrosos. Y el tercer eslabón de la cadena fue Galván, que entró por Álvarez. Simplemente, si bien es posición por posición, siento que Galván estaba más fresco y siento que la juventud que tiene y mismo su genética hace que sea un jugador mejor para esa situación, ¿no? Más rápido, más desequilibrante. Perfecto. Estaba todo armado para que Banfield tenga el empate. Pero encima, Madelón hizo cambios. El de Colazo por Milo no lo veo tan importante. Creo que hasta Colazo pudo defender mejor de lo que lo hubiese hecho Milo por un tema físico y por un tema de el rol que puede cumplir. Lo veo más trabajador. Pero después salió Blasis y salió Castro. Que para mí no fue mala idea. Tenía sentido. Siempre y cuando Bolívar y Salazar sigan presionando o mantengan un poco la energía del equipo, estaba bien. Porque aparte, Salazar es un jugador muy rápido y que después en el segundo tiempo mostró sus dotes de gambeta que hubiesen servido para jugar de contra. Y Bolívar es un jugador que puede marcar y que es un 5. Digamos que no estaba mala la idea. Y creo que no pierde por eso Gimnasia. Pero así es el fútbol. El mismo recurso de siempre y nada cambia. Pilotazo, desde el mismo de siempre. Maciel, asista Galván. Simple. No hay muchas vueltas. Pero ¿qué pasa? Ahora Galván tiene un centro a un área donde hay peligrosidad. ¿Por qué? Porque hay más jugadores interesantes. ¿Quién aparece? Matías González, uno de los cambios. Ya hablamos de dos. Galván, González. González se mete, controla una pelota difícil, y tira un centro. El centro le queda a Jiménez, que había luchado todo el partido, que para mí no estaba jugando bien la verdad, pero que indudable era su lucha. Que la lucha le pega, no puede, la creta queda bollando y le queda a Rodríguez, el otro extremo. Las virtudes del primer tiempo, los extremos de Banfield que intentaban tirar centros para uno, para el otro, para los 9 y que no salía nada. Y ahí llegó para el empate. Una jugada aislada. No fue superior en ese tramo Banfield. Pero Gimnasia lo esperó y Banfield tiene armas. Tiene jugadores desequilibrantes, tiene un 9 molesto, tiene un extremo que tiene un buen centro, tiene un chabón que te puede hacer un pelotazo largo para sentir un extremo en un lugar incómodo. Y así,
con el mismo recurso de siempre, pero ahora con mejores armas para ejecutarlo, Banfield ponía el empate. Y después en la salida Gimnasia se equivoca, se le pasa por abajo la pelota a Cabral y Jiménez más vivo que nunca y oliendo la sangre como un tiburón en el medio del océano Atlántico, pone el 2-1 y se termina el partido. Banfield se eleva psicológicamente y Gimnasia baja. Gimnasia lo intenta al final y no importa, no le alcanza, no podía. ¿Sabes qué? Da la sensación de que se había intercambiado las almas de los equipos. Ahora, Banfield jugaba con soltura. Cuando tenía la pelota lo hacía bien y soltaba de contra espectacularmente. A Galván, como en el primer tiempo pasaba con Pintado. Cuando hablábamos de los pases de Blasis o de Castro hacia los laterales carrileros que eran como realmente trenes que cruzaban cada lado del lateral. Ahora era al revés. Y ahora, Banfield cuando la tenía Gimnasia corría desaforadamente. Como si fueran 5 minutos, no paraban de correr, perseguían la pelota. Se la habían creído. Sabían que estaban consiguiendo una victoria muy buena. Y el equipo, que ahora atacaba desprolijamente y no sabía qué hacer, después de haber tenido un primer tiempo donde parecía un técnico que estaba a punto de llegar a una instancia decisiva de una competencia, no sabía qué hacer. Atacaba con impulso, con garra, con ánimo, con amor propio, pero nada más que eso. Y no alcanzó. Porque se pusieron nerviosos. Y porque el rival lo sabía y lo aprovechó. Y ganó Banfield. Y al final lo gana bien desde ese aspecto. Porque cuando mete el 2-1, a partir de ahí Banfield es superior. Supo jugar con el resultado a favor, como siempre lo hacen los equipos de Falcioni. Y Gimnasia no supo jugar con el resultado en contra. Más el Pulido que empezaba a ponerse nervioso, obviamente porque se dio vuelta en una situación muy adversa. ¿Tuvo culpa Gimnasia? La única culpa que tuvo puede ser que tenga relación con el tema de no administrar esa presión que tenían. Fueron tan, pero tan pretenciosos en tener esa presión todo el tiempo, no la pudieron mantener y eso terminó perjudicándolos. Pero así todo, fíjense que la jugada en la que Banfield mete el gol no tiene que ver con que no presionó Gimnasia. Tiene que ver con que, bueno, una jugada medio de carambola. Pero bueno, las armas que metió Banfield eran para eso, para forzar ese tipo de jugadas. Y podría parecer una jugada improvisada, y lo es hasta algún punto, pero al mismo tiempo hay argumentos para decir que hubo mérito en Falcioni y que tuvo sentido lo que hizo. Y creo que hasta nos ponemos puntillosos. Es interesante analizar hasta qué punto fue interesante meterlos un poco después a los jugadores. Porque los metió estando con menos tiempo para jugar y por tanto con un Gimnasia aún más cansado. Que se los metía a los 45 minutos y iba a tener que jugar primero 20 y pico de minutos o 15 más o menos minutos con el equipo rival todavía con energía, desgastarse y a los 70 cuando hubiesen entrado ya estaban más cansados. En cambio, entrar más tarde agarraba un equipo más cansado. Así que ahí a Falcioni quizás hay que darle razón. Aunque insisto que para mí Banfield tuvo suerte en conseguir el gol, también tuvo sentido de conseguir el gol. Por todo lo que ya hablamos. Al final supera por un punto Banfield a Gimnasia en esta tabla. Considero que Gimnasia es un equipo más interesante, pero que Banfield es un equipo más práctico. Y está más institucionalmente, digámosle, en la esencia de lo que parece cuando juega, más tranquilo. Gimnasia había más nervios en la cancha, más cuando empezaron a perder el partido. Y más cuando venían de recibir 2 goles en muy poco tiempo en el partido anterior. Me parecen dos equipos interesantes y que ninguno corre riesgo para descender. Y creo que si Gimnasia puede pulir algunas cosas, es un equipo que tiene muchísimo potencial, con muy buenos jugadores y que la verdad que me encantó hoy. Pero bueno, cosa del fútbol. Hizo casi todo bien, pero a veces no alcanza eso. Y Banfield, un técnico inteligente, tiene muy buenas armas y empujando. No siempre va a alcanzar a empujar, pero hoy alcanzó. Díganme qué opinan, yo creo que son dos equipos que pueden dar mucho que hablar a partir de ahora. Muy interesantes los dos.